Para los otros bautizos nos ponemos bien de acuerdo. Juan 11:45 en adelante. Vaya disponiendo su vida entonces para este evento que vamos a tener de los bautizos, Santa Cena, presentación de membresía y posteriormente un tiempo de convivencia entre hermanos. Vaya disponiendo su vida y su corazón. Déjenos ver que usted está interesado en ser parte de la membresía, no faltando ese día, sino conviviendo con sus hermanos y hermanas en Cristo. Y aquellos que accedemos a la membresía, lejos de ver como menos a los que no vayan a tomar cena o no sean miembros, todo lo contrario, si hemos madurado, vamos a estar al pendiente de sus vidas y vamos a decir: Señor, déjame ser luz para que mi hermano, mi hermana puedan y tengan el hambre y sed de pertenecer. Juan 11 del 45 al 57 dice la Escritura: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y aquí añade el apóstol Juan: y no solamente por la nación judía, sino también para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo hiciese saber, lo manifestase, para que lo prendieran. Vamos a orar. Así, con sus ojos cerrados, concéntrese ya. Ya hicimos planes, ya pusimos sobre la mesa los planes. Entendemos, Señor, como dice el libro de Proverbios capítulo 16, que de nosotros está la disposición del corazón, pero eres tú quien lleva a buen término los planes. Por eso es que seguimos descansando en tus manos. Y específicamente, cierre sus ojos para que se concentre, no se pierda. Hubo un poquito de barullo, no se pierda la bendición el día de hoy. Diga: el Espíritu Santo, tú eres el único que puede hacer que esta palabra baje a mi corazón. Si yo la quiero entender con mi propio intelecto, no voy a poder. Si yo quiero entenderla con mi mente finita, carnal, pecadora, no voy a poder. Pero reconozco que si esta palabra la entiendo, la atesoro, baja a mi corazón y me transforma, es porque tú, Espíritu Santo, hiciste la obra en mí. Hoy, Señor, te rogamos que la semilla no caiga al lado del camino, que no caiga en espinos, que no caiga en pedregales, que no caiga en poca profundidad, sino que verdaderamente caiga en buena tierra, en un corazón contrito, en un corazón humillado, en un corazón arrepentido, en un corazón dispuesto. Es la buena tierra, para que dé fruto esa semilla. Ese fruto es nuestra vida, nuestra evidencia de que verdaderamente hemos sido transformados, de que somos enseñables, corregibles, de que anhelamos ser como tú. Todo esto siempre te lo pediremos, Señor, porque es el todo de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. El día de hoy vamos a terminar nuestra exposición del capítulo 11 del libro de Juan. El capítulo 11 del libro de Juan lo terminamos el día de hoy. Como se lo he venido diciendo, el relato que encontramos en el capítulo 11 de Juan es exclusivo de este evangelio. En este relato nos narra toda la situación en torno a la enfermedad
muerte, resurrección y las reacciones que hubo de la persona llamada Lázaro de Betania, amigo íntimo de Jesús. Jesús se encontraba relativamente lejos de la aldea donde yacía enfermo Lázaro. Es por ello que sus hermanas Marta y María le enviaron un mensajero para avisarle en cuanto a la situación. Y si usted recuerda, Marta y María no enviaron al mensajero ni siquiera para decirle haz esto o lo otro. Solamente llegó el mensajero aquel y le dijo: aquel que amas está enfermo, porque ellas sabían que Jesús iba a tomar la mejor decisión en su vida. Confiaban plenamente en Él. La respuesta del Señor fue esta literalmente: esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Si estamos aquí, conéctense, tenemos que entender el contexto, si no, no vamos a entender nada de la palabra. La palabra no está aislada, tiene un contexto inmediato y un contexto general. Le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y todavía Jesús tardó un par de días más en ir a ver a su amigo Lázaro. Fue en un lapso de 4 días, como dice la Escritura, que Lázaro muere. Después de esos 4 días, Jesús llega a la aldea de Betania, que se encuentra a 3 kilómetros de Jerusalén. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro, lo cual para el pensamiento judío promedio de la época significaba ya muerte irremediable. Los primeros 3 días, ya lo entendimos, ellos decían, por las tradiciones de los rabinos, el alma, la esencia, se queda ahí cerca del cuerpo por si acaso algo sucede. Pero terminan los 3 días y el alma se va y ya no hay remedio para el mal que le aqueja llamado muerte. Ya no habría esperanza. La primera que salió a recibir a Jesús cuando Jesús se acerca a la aldea es Marta. Esto vemos que armoniza con el Evangelio de Lucas. Podemos darnos cuenta por Lucas y por Juan que Marta era la más afanada de las 2 hermanas. Marta, lo primero que atina a decirle al Señor es una confesión de fe personal: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Muchos han dicho que este era un reproche de parte de Marta y de María. Si hubieras estado aquí, pero te tardaste, no viniste. Ya ves cómo le puedes reclamar a Dios, nada más alejado de la verdad. Para nada fue un reproche. Por el contrario, fue una maravillosa confesión de fe. Fue una confesión de certidumbre en la palabra y en la persona de Jesús. Ellas estaban tan seguras en la palabra, en la verdad, en la persona de Jesús, que estaban viendo la verdad por encima de la realidad. ¿Cuál era la realidad? Mi hermano tiene 4 días en el sepulcro. ¿Cuál es la verdad que yo me estoy aferrando? Que Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Y yo me aferro a esa palabra. Después de entrevistarse con Marta, llegó el turno de hablar de María, quien por aviso de su hermana sale corriendo de la casa a encontrarse con Jesús y verlo. Lo primero que hace María, a diferencia de Marta, fue que rendirse a sus pies. María, a diferencia de Marta, que llega directamente afanada: Señor, pero lo que tú pidas, y tú eres la resurrección y la vida. En el caso de María llega y humildemente se tiende a sus pies, como lo vemos también en el Evangelio de Lucas, en una actitud de sumisión y de adoración. Y hace la misma confesión que su hermana: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero detrás de María, dice la Escritura, salieron corriendo también los judíos. ¿Por qué? Había muchos judíos, porque era relativamente cerca, 3 kilómetros se cubrían fácilmente de ida y vuelta en un solo día caminando. Entonces, por la relativa cercanía que había con Jerusalén y Betania, había presentes en esa aldea muchos judíos, vaya, fariseos, entiéndase también, para acompañar al duelo que estaban teniendo Marta y María. Jesús, cuando ve que llegan los judíos, cuando ve que llegan Marta, cuando ve que llega María destrozados, sumidos en el dolor, lo primero que hizo, dice la Biblia, fue indignarse. La palabra conmoverse en el texto original se entiende más como indignarse, ya lo entendimos, es resoplar como caballo de indignación. Estaba molesto Jesús. ¿Por qué? Porque estaban dolidos, porque estaban teniendo duelo por su hermano, porque lloraban. No, Jesús estaba molesto e indignado por los estragos que el pecado trajo a la corona de su creación, que es el ser humano. El dolor,
la enfermedad, el llanto, el desconsuelo, la muerte, que son solamente algunas de las consecuencias del pecado, estaban todas estas consecuencias presentes en la multitud, en todos a su alrededor. Por esto es que dio muestras también primero de enojo y después dio muestras de su humanidad, porque dice la Biblia en el versículo más corto, Jesús, ¿qué hizo? Lloró. Primero se indignó y después dice la Biblia, lloró por la situación que estaba a su alrededor. Pero como él mismo lo dijo por medio del mensajero, esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios y Él mismo sean glorificados grandemente. Así que sin perder tiempo, de inmediato empezó a dar instrucciones. Él tiene esta conmoción, se indigna por el pecado y en ese momento derrama lágrimas, pero dice no vamos a perder el tiempo y empieza a girar instrucciones. Él, por eso entendimos que no se metió a la aldea a ver a Marta y a María, esperó a las afueras para estar más cerca del sepulcro, se dirige de inmediato al sepulcro, una cueva tallada, una gran piedra a la abertura para tapar, haciendo la función de puerta, manda a algunos de los presentes y les dice vayan, quiten la piedra, y aquí es donde Marta interviene y le dice Señor, hiede ya, tiene 4 días en el sepulcro. Marta, y esa fue la esencia de nuestra predicación de la semana pasada, al igual que Pedro cuando caminó sobre las aguas, cometió un error, el error de mirar las circunstancias en lugar de mantener su mirada fija en Jesús, y es el peor error que podemos cometer en nuestro diario andar como cristianos, y es quitar nuestra mirada de Cristo. Poner la mirada en Cristo no significa que vas a ignorar por completo lo que pasa a tu alrededor, sino que nuestra atención la vamos a enfocar en Él, en sus promesas, en su palabra, en su persona, y no en las situaciones que te rodean. Pedro sabía desde el principio que estaba por caminar sobre el mar. Pedro no estaba ciego, no estaba tonto, no estaba ajeno y dijo, aquí no es el mar, aquí no es el mar, aquí es tierra firme. Pedro estaba completamente consciente cuando le dijo, Señor, si eres tú, llámame a que camine sobre ¿qué? Sobre las aguas. Pedro estaba totalmente consciente, pero su mirada estaba puesta más allá de las circunstancias. Dijo, aquí hay agua, pero yo te estoy viendo a ti, Señor Jesús. No significa que quites tu mirada y que digas, no pasa nada, no pasa nada, no me está pasando nada. Por supuesto que muchas veces tenemos problemas, tribulación y situaciones, pero poner la mirada en Jesús no significa que no eres ignorante de esas situaciones. Poner la mirada en Cristo no es un concepto teológico, no es algo abstracto, todo lo contrario. Poner la mirada en Cristo de manera práctica es, no pierdas tu relación con Él. Porque la mayoría de las personas cuando vienen problemas a nuestra vida, lo primero que hacemos es, ¿para qué voy a la iglesia si Dios ni me ayuda? ¿Para qué oro si no pasa nada? Ya ni vale la pena leer la Biblia. Ve, la llevo leyendo un mes y no cambia nada, y ya vinieron más problemas. Eso es quitar la mirada de Cristo. Poner la mirada en Cristo de manera práctica, de manera que la puedas aplicar es, Señor, me está pasando esta situación, tengo esta otra situación y esta otra situación, pero no me importa, yo sigo mi relación contigo. Todos los días tengo mi tiempo devocional, todos los días tengo mi tiempo de oración, todos los días me discipulo, todos los días me pongo a rumiar la palabra, los miércoles vengo a orar, los domingos aquí estoy contigo. No importa cómo me esté yendo en la vida, yo pongo mi mirada en ti, sigo en mi relación con Cristo. Es aquí donde encontramos una de las frases de Jesús que sacaron más de contexto en la actualidad. El cristianismo actual ha tomado esta frase de Jesús para meterlo en sus frases, en sus prédicas motivacionales, cuando Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces te dicen, tú tienes que creer, porque si tú crees como Marta creyó, se va a levantar el Lázaro de tu vida. Nada más alejado de la verdad. Cuando Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Jesús le estaba diciendo, quita tu mirada de las demás situaciones, pon tu mirada en mí para que te des cuenta cómo soy yo el que actúa, y levanta a tu hermano y verás la gloria de Dios actuando en ese momento. Una vez que la piedra fue quitada, Jesús oró con el propósito de que los presentes se dieran cuenta sin lugar a dudas
de que lo que iba a ocurrir era porque él estaba dando gracias al Padre. Y le voy a repetir lo que le dije la semana pasada: no hubo gente cayéndose, no hubo luces, ni hubo juego de música, ni hubo tantas payasadas que hay hoy en día, noches de, dice el pastor Miguel Núñez, es la tesis 50 y tantos, aquí estuvimos viendo las 95 tesis modernas del pastor Núñez, no recuerdo las 50 y qué es. Aquellos que hacen noches de milagros es una ofensa a la soberanía de Dios. Nosotros sí creemos que Dios sana, que Dios hace milagros, que Dios puede levantar nuevamente un muerto, sanar a una persona desahuciada, pero creemos que Dios lo hace cuando Él quiere, como Él quiere y porque Él quiere, no porque yo voy a poner el letrero o en el Facebook: vengan, domingo de milagros, el domingo va a haber milagros. Eso es un atentado contra la soberanía de Dios. Si Dios quiere hacer el milagro, no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nadie para hacerlo. Dios lo hace y nada más. Jesús no hizo nada de eso como lo hacen en la actualidad. Jesús se paró afuera del sepulcro. ¿Sabe por qué no puso las manos sobre él? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no puso las manos? ¿Por qué, por ejemplo, con el ciego le puso las manos y le echó lodo y con otros los tocaba? Porque la ley prohíbe a los judíos tocar muertos. ¿Y Jesús vino a cumplir la ley o a no cumplirla? Por eso es que se paró afuera y gritó: Lázaro, acá, afuera. Y en ese momento, y siguiendo el relato, no nos vamos a meter en pormenores. Un milagro por definición es algo inexplicable a la mente humana. No me puedo poner a decirte pasó esto, pasó lo otro, no. El apóstol Juan, y nosotros seguimos su ejemplo, únicamente nos narra de manera vívida que en ese momento sale caminando como puede Lázaro, porque todavía tenía envueltas unas vendas de lino que le ponían un poco de perfume para que no oliera tan feo. Todavía traía una venda en la cabeza a manera de sudario, pues vaya, para que le guarde la cabeza, y les dijo a los que estaban ahí cerca: desátenlo y que se vaya. No quiero que se haga morbo, no quiero que vengan y todos luego, ¿qué se siente estar muerto? ¿A poco sí estabas muerto? ¿Qué pasó, Lázaro? No. Jesús dice: desátelo y que se vaya. No quiero nada de morbo en cuanto a esta situación. Los siguientes 12 versículos, hoy vamos a terminar, encontramos 4 implicaciones. 3 de ellas son rápidas, pero en una de estas implicaciones nos vamos a tomar el centro de nuestro sermón del día de hoy. En los siguientes 12 versículos encontramos 4 implicaciones que se dieron por el gran milagro que realizó el Señor Jesús. Es en estos 4 puntos que nos vamos a dirigir en el sermón de hoy. La primera implicación: el milagro que hizo que muchos de los judíos que antes habían estado enemistados con Jesús creyeran. Segundo, y aquí nos vamos a detener más tiempo, el milagro que hizo incrementó la ira de sus enemigos, que ahora en una sesión oficial del Sanedrín tramaron su muerte. Tercero, el milagro hizo que se produjera una exaltación en la multitud que iba a celebrar la Pascua. Y cuarto, el milagro hizo que se fortaleciera la fe de María, de Marta y de los discípulos. Vamos por partes. Versículo 45. Muchos llegaron a creer en él. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, ¿qué dice? Creyeron en él. El milagro que acababan de presenciar hizo que muchos de los judíos que habían dudado y por tanto tenían enemistad con Jesús, a partir de ese momento creían en él. Leemos que muchos de esos judíos habían visitado el hogar de María para manifestar el pesar que tenían por el dolor de la muerte de Lázaro. Una vez que vieron lo que Jesús había hecho, no solo habían sido testigos físicos del milagro, sino que lo vieron, lo estudiaron, lo reflexionaron y lo ponderaron, lo midieron. Vaya, el verbo griego, cuando dice vieron lo que hizo, la palabra griega, el verbo griego es theomai, que significa mirar con atención, examinar, mirar muy de cerca. Estos judíos no les podías tapar el sol con un dedo. Si estos judíos vivieran en la actualidad,
y vieran a Diony Báez convirtiendo el agua en vino, le dirían: falso, lárgate de mi iglesia, de mi sinagoga. Porque este hombre toma un químico, toma otro químico, y los que estudiaron más o menos química, o aunque no hayas estudiado química, sabes que juntas dos químicos diferentes y hay una reacción. Y este hombre dice: aquí tengo agua, y le echa otro químico y se pinta un poquito de rosa y dice: es vino. Lo que los judíos hicieron es lo que le falta a toda esa gente. Ya no voy a decir adjetivos porque luego me dicen por ahí que no les diga babosos, pero bueno. Lo que los judíos hicieron fue decir: a ver, si estaba muerto, no podemos creer que no estaba muerto. A ver, vamos a ver las vendas. No, si tienen la marca, si ya el aroma ya está, sí está gediendo las vendas, si tienen la marca en la frente. A ver, vamos a ver, tú estabas seguro. Sí, yo vi cuando lo enterraron. Tú también. Sí, yo vi que ya no respiraba. Es más, yo ayudé a embalsamarlo, yo ayudé a enrollarlo en las vendas. Seguro, sí. ¿Lo viste respirar? A lo mejor los que lo traían cargando, no, se acercaron a quitarle las vendas, pero él salió solo caminando. No, entonces ¿sabes qué? Sí fue un milagro. Ellos no nada más se fueron así, como dice Martinoli, como gordita en tobogán, nada más, ¡oh, vámonos y ya! Me encanta esa frase. Ellos nada más dijeron: ¡ah, sí, ya, un milagro, mira! Estos hombres se pusieron a examinar cuidadosamente y dijeron: esto es un milagro. Este hombre Lázaro sí había estado muerto, allí hay pruebas de su muerte, yo vi varios y ahora vemos que él está vivo. Estos hombres no solamente fueron creyentes porque sí, aunque la expresión que dice el apóstol Juan, creyeron en él, no necesariamente nos habla de una fe salvífica, de una fe genuina, como lo vemos en los versículos siguientes. Los dirigentes judíos interpretaron esta fe, la gente que tuvo fe en Jesús, interpretaron esta fe como una lealtad al Mesías terrenal. Quiero que vea y entienda esto, porque de aquí viene el porqué de la muerte de Jesús, vaya, en la responsabilidad humana. Cuando dice creyeron en él, y los judíos por su interpretación, el Sanedrín dijeron: estos están afirmando que Jesús es el Mesías que nos va a liberar de la esclavitud y de la opresión romana. Y muchos de ellos dijeron: sí, mira, resucitó a Lázaro. Entonces de seguro ya no tarda en formar un ejército. Si él forma un ejército, yo me uno y a lo que tope con los romanos. Esto es lo que significa cuando dice creyeron en él. Lo consideraron como un superior, como un dirigente en el área terrenal. Sin embargo, a pesar de esto, difícilmente se puede dudar que en el día de la resurrección milagrosa de Lázaro, esto no cabe duda, se agregaron al rebaño muchos creyentes sinceros también. Hubo de todo, dice un dicho, hay de todo en la viña del Señor. Hubo gente que creyó que él era el Mesías terrenal, pero también no podemos dudar que hubo gente que se agregó al rebaño creyendo que era el Salvador espiritual. Cabe aclarar que este de ningún modo es un pasaje que avale hacer milagros. Pastor, ya ve cómo sí podemos hacer milagros. Jesús hizo milagros y muchos creyeron en él. No, este pasaje no nos avala hacer milagros como medio de propagación del Evangelio. No podemos hacer doctrina de un libro histórico. Los libros históricos se entienden a la luz de los libros doctrinales, no al revés. Eso es hermenéutica básica. No podemos hacer doctrina de un libro histórico. Además, es un caso excepcional que no se compara con ningún otro milagro producido por nadie, ni en las Escrituras. Ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Pedro, ni Pablo nunca hicieron un milagro de tal magnitud. Pastor, pero Pablo sí resucitó un muerto, que Pedro no resucitó a Dorcas, que Eliseo no resucitó al hijo de la viuda. Ninguno tenía 4 días de muerto. Ninguno había pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo pasaba de que morían? Un instante. Y llegaban y oraban para que sucediera el milagro. Los milagros fueron la señal que autentificó el ministerio del Señor Jesús. Para nosotros, si quieres una autentificación, aquí está.
es la palabra, es el mensaje del Evangelio. Para nosotros debe de ser suficiente. Nunca pienses que si las personas ven un milagro, entonces creerían. Por supuesto, te lo he dicho cuando vimos el discipulado, si yo voy al hospital y les digo, ¿cuántos quieren un milagro para su enfermo? Levante la mano. ¿Cuántos crees que levantarían su mano? ¿Y cuántos crees que seguirían a Jesús después de que su enfermo se levanta? El 90% no, porque sanó 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron? El milagro no es, hacer milagros no es el mensaje del Evangelio. Todos, sin dudarlo, dirían, sí, yo quiero un milagro. Si reciben algún beneficio material de parte de Jesús, por supuesto que lo querrían, pero esos seguidores serían interesados y no genuinos discípulos, como aquellos que lo siguieron al otro lado del mar solo por el pan que les dio de comer. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Juan 6? ¿Qué les dice Jesús? Ustedes me siguen porque se atascaron. No me siguen, bueno, porque se llenaron el vientre. Ustedes me siguen porque llené su vientre, no porque crean en mí, les exhorta Jesús. La segunda implicación, enfureció más a sus enemigos, y aquí nos vamos a detener un poquito de tiempo, no se preocupe. Juan, del 46 hasta el 54, dice la Escritura, pero algunos de ellos, algunos de los judíos que habían visto el milagro, lo habían ponderado y habían visto a los demás creer, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes o principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, ya hablamos que es el concilio, y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. El problema no es que hiciera señales, el problema es el versículo 48, dice, y si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Creerán que es el Mesías que viene a limpiar sus pecados? No, van a creer que es el Mesías Rey que viene a liberarnos de los romanos. Y por lo tanto dice, vendrán los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, uno de los fariseos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. Y ahorita vamos a ver este personaje llamado Caifás, que se equipara al personaje llamado Judas en maldad. Dice, ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Pero la Biblia nos dice, versículo 51, Caifás no lo dijo por sí mismo, no salieron nada más de él las palabras, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación política de Israel, sino también para hacer una iglesia, para congregar, es lo que significa, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos afuera entre los gentiles. Así que desde aquel día acordaron matar a Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región que estaba a un lado, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El milagro no fue bien recibido por todos. Esta es una muestra más de que el milagro no es el mensaje, porque siempre va a haber alguien que no reciba de buena manera el milagro, y este es el ejemplo. El milagro no fue bien recibido por todos. Esta es una muestra más de que no son el mensaje. Fue este gran acto de amor que hizo que sus enemigos convocaran al gran Sanedrín. En la ocasión pasada, cuando Jesús le da la vista al ciego, dice que se congregaron algunos miembros del Sanedrín, al menos eran 23. En esta ocasión no fueron algunos miembros. ¿Cuántos eran los participantes del Sanedrín? ¿Alguien se acuerda? A ver, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Yo no estaba, pero me dijeron que son 71. ¿Por qué? Porque Moisés juntó 70 ancianos cuando salió el pueblo de Israel, y de ahí se siguió esa tradición. Pero Moisés estaba con los 70, entonces son 70 más 1. Si Pitágoras no me falla, ¿cuánto es? 71. Se juntaron no 23 o 30 o 40. Se juntaron los 71 ancianos y tenían solamente un propósito: ¿cómo acabamos con Jesús? ¿Cómo le hacemos para quitar a este que nos está estorbando en nuestro
negocio llamado religión. Algunos de los judíos, habiendo sido testigos del milagro y dándose cuenta del efecto del pueblo que causó, se volvieron incluso más violentos contra Jesús. Alertados por los fariseos, el comité, el Sanedrín, que eran 71 ancianos, incluyendo a los sumos sacerdotes, ex sumos sacerdotes, miembros de su familia, saduceos y fariseos, todos reunidos en la sinagoga, planeando cómo acabar con Jesús. Explicaron a los miembros, estos judíos que llegaron y dijeron: hey, necesitamos hacer una junta urgente, porque Jesús, la gente está creyendo en Él. Se junta el Sanedrín y vienen estos judíos que presenciaron el milagro y les dijeron que la razón de convocar la sesión era para considerar un punto. ¿Qué estamos haciendo o qué debemos de hacer? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué señales? Probablemente pensaban en toda la gama de señales que encontramos. No voy a mencionar los demás evangelios, tan solo en el evangelio de Juan hemos visto que curó de una manera milagrosa al cojo en Juan 5, la curación del ciego en Juan 9, la alimentación de los 5,000, cuando convirtió el vino en el agua, la sanidad del hijo del oficial. Todo eso estaban enterados la gente en Jerusalén. Jesús hizo muchas señales abiertamente, pero no fueron las señales en sí mismas las que provocaron la furia y el temor de los fariseos. La razón del escepticismo se manifiesta en las palabras que dicen: si dejamos las cosas así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Quiero que me vea, sí, no importa. Quiero que me vea. No, quiero que entienda esto que le voy a decir a continuación. Sí, gracias, no te preocupes. ¿Qué fue lo que provocó que los fariseos, por eso le dije que no se desenganchara hace rato, quisieran matar a Jesús? ¿Que hacía muchas señales? No. El hecho de las señales en sí mismas no les afectaba en gran cosa. Si acaso a Caifás, y lo vamos a ver por envidioso, porque sí, realmente la Biblia dice que le tenía envidia, de ahí en fuera a ellos no les afectaba, salvo una situación, que si la gente se seguía añadiendo en seguir a Jesús, ellos decían, ellos ni siquiera entendían que era el Mesías Salvador. Ellos pensaban: va a levantar una revuelta contra los romanos van a venir, nos van a acabar como nación, y para acabarla hasta van a destruir nuestro templo. No podemos permitir que esto siga así. Según lo veía el Sanedrín, muy pronto todo el mundo iba a aceptar a Jesús como Mesías político, y si no hacían algo, si no tomaban algunas medidas, quiero que entienda esto y me vea, sí iba a pasar. Tenían razón, el Sanedrín tenía razón. Si Dios no hubiera tenido todo perfectamente planeado, si Dios hubiera permitido que Jesús siguiera su obra, ¿sabe qué hubiera pasado? No lo hubieran crucificado, lo hubieran subido en un trono y le hubieran dicho: dirígenos contra los romanos. Y ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. El plan de Dios era, y fue y se cumplió al pie de la letra: ve, paga en una cruz por aquellos hijos de Dios que están dispersos, paga por sus pecados para poder congregarlos en una sola iglesia, y esa sola iglesia estamos aquí, los descendientes de ellas aquí presentes, gracias a Dios. Si no se hacía nada, los romanos, cuando escucharan que había un nuevo Mesías que estaba a punto de dirigir una rebelión contra su gobierno, iban a venir a quitarles todo a los judíos, y los que más iban a perder eran los miembros del Sanedrín. Iban a perder su ciudad, pero también iban a perder su templo y su negocio. Iban a acabar con su existencia como nación y los iban a dispersar por la tierra. Como nadie sugería una solución, el presidente, porque el sumo sacerdote era quien presidía la reunión del Sanedrín, el presidente de la reunión propuso una solución. El nombre Caifás, el significado de su nombre de manera exacta se desconoce. Algunos escritores dicen esto, lo otro, lo aquello. Estudié y hay como 6 significados o 7 para el nombre de Caifás. No podemos fiarnos de ninguno. De hecho, muchos de ellos te dicen: alguien piensa que significa esto, pero no estoy seguro. Entonces no nos vamos a meter en situaciones que no tienen sentido. El significado del nombre Caifás no lo conocemos.
Lo único que sabemos es que fue nombrado sumo sacerdote por Valerio Grato. ¿Quién era Valerio Grato? El gobernador de Judea antes de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue gobernador de Judea y antes de él estaba Valerio Grato. Valerio Grato puso a Poncio Pilato, a Caifás como sumo sacerdote. Y en el año 36 después de Cristo fue quitado por Vitelo, sucesor de Poncio Pilato. Caifás era yerno de Anás, quien fue sumo sacerdote antes que él. Caifás es un personaje relevante en nuestra redención. Vaya conmigo a Mateo 26, 3 y 57. Y después Lucas 3, 2. ¿Quién era Caifás? Su nombre no sabemos qué significa. Sabemos que era sumo sacerdote porque lo puso Valerio Vitelo, el gobernador que estuvo antes de Poncio Pilato y que fue quitado poco después de cuando fue quitado Poncio Pilato. Mateo 26. Y eso nos da una idea de cómo los dirigentes judíos estaban bien, tranquilos, decían, no hay bronca, pues sí, los romanos son mala onda con los del pueblo, pero a mí me nombró dirigente, a mí, conmigo, con mi familia se porta buena onda, no hay problema. Por eso es que veían amenazado su status quo con la llegada de Jesús. Decían, si Jesús viene y arma una revuelta, ya no voy a ser yo el mero bueno, va a ser él. Y esto va a ser guerra, y si perdemos la guerra, nos van a quitar nuestra ciudad y nuestro templo. Caifás era un personaje relevante, fue un personaje relevante en nuestra redención como historia. Mateo 26, versículo 3, nos dice la Biblia: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado ¿cómo? Caifás. Y si usted se fija en el relato que estaba en el libro de Mateo, fue cuando acordaron con el traidor Judas, dijeron ¿qué vamos a hacer? Es un relato parecido, no es el paralelo, y le dicen pues que nos entreguen a Jesús. Aquí hay 30 monedas de plata. Lucas 3:2. ¿Dónde se hizo esta reunión? En el patio de Caifás. Perdón, ahí mismo el versículo 57, Mateo 26, 57. Y después sí, Lucas 3:2. Está bien, de todos modos usted ya maneja su Biblia como esgrimista, ¿a poco no? No se vaya a cortar los dedos un día. Mateo 26, 57 dice: los que prendieron, los que arrestaron a Jesús, lo llevaron al sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Caifás, a donde estaban reunidos con él los escribas y los ancianos. Ahora sí, Lucas 3:2. Lucas 3:2. Dice la Biblia que cuando comenzó la predicación de Juan el Bautista, era el año 15 del imperio de Tiberio César, era gobernante de Judea Poncio Pilato, por eso él fue el que puso, estuvo todo el tiempo que estuvo Poncio Pilato. Dice, y siendo, versículo 2, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, eran sumos sacerdotes. ¿Había dos sumos sacerdotes? No, pero era prácticamente la impresión. Anás era el suegro, Caifás era el yerno, y entonces cuando él salió dejó al yerno a cargo de toda la situación, y esto era ya un negocio familiar, esto ya era puro nepotismo. Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, etcétera. Por medio de la escritura, y también están los escritos del historiador judío llamado Flavio Josefo, sabemos que Caifás era un manipulador astuto y osado. Más que un genuino líder de la nación judía, él no era líder, él era un oportunista que no sabía el significado de conceptos como justicia y honestidad. Él no hacía las cosas por el bien de su nación, no era honesto, no era justo, no le importaba derramar la sangre de un hombre inocente. Él buscaba su propio bien y era un oportunista que buscaba siempre a toda costa salirse con la suya. No le importaba en lo más mínimo que se derramara sangre inocente. Lo que deseaba ardientemente con intenciones egoístas lo hacía parecer
como si fuera necesario para el bienestar del pueblo, a fin de conseguir la condena de Jesús, que quien tenía demasiada envidia. Mateo 27, 18. Este Caifás es todo un personaje, porque envuelve en un paquete de religiosidad y envuelve en un paquete como si me importara tanto el pueblo. Oh, yo hago las cosas porque no quiero que el pueblo venga y destruya nuestra bonita nación y destruya nuestro bonito templo. No, 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 hermanos, vamos a dejar que Él muera por todos nosotros. Mentira. A Él lo que le importaba era Él mismo. Mateo 27, 18 dice la Escritura, porque sabía que por envidia le habían, ¿qué? ¿De quién habla aquí? De Jesús. ¿Qué tenían Anás, Caifás y los demás fariseos de Jesús? Envidia. ¿Envidia de qué? De que la gente los seguía sin necesidad de obligarlos y sin necesidad de intimidarlos o de coartarlos. Caifás era un hipócrita, porque en el proceso final, en el mismísimo momento en que se sintió lleno del gozo, ya que había encontrado lo que consideraba como fundamento para la condena de Jesús, en el momento Él planeó todo. Él dijo, le tengo envidia, ¿cómo le hacemos que muera? Y en el momento que está en el juicio con los judíos, que Jesús le dice, tú has dicho, y te digo que no verás al Hijo del Hombre volver hasta que vuelva en gloria, ¿qué hace? ¡Ay! Rasga su vestidura y dice, no tenemos más necesidad de testigos. Era un hipócrita, no le importaba nada que Jesús supuestamente hubiera blasfemado. La alternativa que Caifás sugirió era falsa. Caifás decía, mejor que muera un hombre y no que muera todo el pueblo. Pero lo irónico es que sucedió todo lo contrario. Jesús murió y poco tiempo después, en el año 70 de nuestra era, Tito, el general romano, destruyó, arrasó Jerusalén y destruyó el templo junto con ella. Pero las palabras de Caifás tuvieron un significado más profundo del que él mismo entendió. Vemos, no vayas, en primera de Pedro 10 al 12, que a menudo los profetas enviaban palabras, oráculos, que ni ellos mismos entendían por completo. Pedro dice que ellos anhelaban, hubieran querido entender lo que nosotros sabemos hoy. El mismo Pablo dice, el secreto que había estado oculto por los siglos y edades. Hubo muchos profetas que se pararon y profetizaron de Cristo, pero no entendían ni siquiera qué realmente es lo que iba a pasar. Estaba velado, y gloria a Dios, porque para nosotros es la revelación completa por el Espíritu Santo. Caifás dio un golpe, un significado a sus palabras. Dios le dio el significado definitivo. La Biblia dice que esto no lo dijo, no dijo que convenía que Jesús muriera, no lo dijo por sí mismo. No significa que Caifás fue obligado a decir lo que dijo, sino que conviene que un hombre perezca por el pueblo y no que la nación toda muera. A pesar de que Dios en su plan providencial tenía predestinado todo perfectamente de antemano, no se descarta para nada la responsabilidad total, tanto de palabras como de hechos, de Caifás en este caso, y de todos los seres humanos por extensión. Y quiero que me vea, porque esto es el centro de nuestro sermón el día de hoy. Quiero que entienda esto: Dios tiene todo predestinado. Amén. Pero usted es responsable de todo lo que hace. Usted y yo somos responsables de todo lo que hacemos, de todo. ¿Dios tenía predestinado que Jesús muriera de esa manera? Sí. Entonces pobrecito Caifás, está en el cielo. No. Caifás fue totalmente responsable de todo lo que hizo para inculpar injustamente a Jesús. Este tema ya lo hemos visto muchas ocasiones. No podemos culpar a Dios por nuestros malos actos o por nuestros pecados, argumentando que todo está predestinado. Eso es manipular esta maravillosa doctrina a nuestro antojo, y la manipulas con fines demoníacos, porque el único que tuerce la palabra de Dios es Satanás. Lo inició en el Edén: no morirás, serás como Dios. Se lo dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, manda a sus ángeles. El único que tuerce la palabra es Satanás. Si tú quieres torcer la doctrina de la predestinación y decir, yo pequé, pero ya estaba predestinado, cuidado,
estás dando lugar al diablo en tu vida para torcer la palabra. Si todo está predestinado, pero tú y yo somos totalmente responsables delante de Dios de cada una de nuestras acciones. Caifás dijo, lo que quiso decir, con toda la maldad e intención mala de su parte, y la responsabilidad por el malvado significado que transmitieron sus palabras es exclusivamente de él. Sin embargo, en la maravillosa providencia de Dios, las palabras que dijo fueron dirigidas de tal modo que pudieron expresar la sustancia del glorioso plan de salvación. Acompáñame a 1 de Pedro 1, 19 y 20 para que entiendas lo que te estoy diciendo. Lo leímos hace un momento antes de comenzar el servicio. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Las palabras que dijo Caifás salieron de él, sí, pero fueron providencialmente, y no me voy a meter en el tema de la providencia porque ahí nos aventamos otras 2 horas. Ahí viene cuando hablamos de los atributos de Dios, la providencia divina. Fueron providencialmente movidas desde el cielo por Dios para expresar el plan glorioso de la salvación. Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice que nuestra antigua manera de vivir fue quitada con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre que es de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este cordero ya estaba destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo ya estaba escrito. Quiero que entienda esto, y muchas veces lo hemos visto, pero no puede dejar pasar por alto este tipo de enseñanzas de la Escritura. La muerte y resurrección de Jesucristo ya estaba predestinada, ya estaba escrita, ya estaba decretada desde antes aún de que Dios hiciera los cielos y la tierra. Por eso es que lo que dijo Caifás únicamente fue expresar de manera gloriosa lo que ya estaba escrito por Dios, pero no quita su responsabilidad ante el acto vil de querer asesinar a un inocente. No importa si somos infra o supralapsarianistas, y si no sabe con qué se come esto, estudie soteriología, fue la 2ª clase. No importa, nosotros sí sabemos algo, que Dios tiene el plan de redención perfectamente diseñado desde la eternidad pasada, y todos los acontecimientos que se han dado en el tiempo se ejecutaron de acuerdo al maravilloso plan que trazó en la eternidad, sin que faltara uno solo de sus detalles. Ese plan incluye, por supuesto, en el centro de todo, la muerte vicaria del Señor Jesús. Por lo tanto, la condena solo fue posible porque Dios cumplía con el plan establecido por Dios. Este pasaje nos ofrece una maravillosa perspectiva del misterio, de la relación que hay entre el consejo de Dios por una parte y la responsabilidad de los seres humanos por la otra. Caifás fue totalmente libre, no se le impidió de ninguna forma que dijera lo que su malvado corazón tenía. Sin embargo, la voluntad de Dios, sin resultar contaminada, dirigió de tal forma la elección de las palabras que iban a salir de los labios de este frío asesino, que resultaron exactamente en las que tenían que ser expresadas para que esta verdad sublime y gloriosa del amor de Dios, del amor redentor, fuera comprendido. Caifás tenía en mente solamente a la nación étnica política de Israel, pero para Dios el plan era mucho más grande. Para Dios el plan era congregar a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Vamos al versículo 55. La tercera implicación, ya estas 2 últimas, tardamos 1 minuto en ellas, no se preocupe. No se distraiga, no pierda el enfoque. Ahorita nos tomamos un momento para refrescarnos por este calorcito, pero no pierda el enfoque. Versículos 55 al 57. La tercera consecuencia fue que hubo una gran exaltación entre la multitud que había ido a celebrar la Pascua. Dice:
Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué te parece? ¿No va a venir a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiera dónde estaba Jesús, lo manifestara para que lo arrestara. Cierre sus ojos, ya no se distraiga más. Lo que acabamos de entender hace un momento tal vez es un poquito complicado para nuestra mente finita. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene todo predestinado, el sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo somos 100% responsables, como lo fue Caifás, del acto vil y despreciable de cómo quiso y planeó la muerte de Jesús. Sí, es lo que le estoy diciendo, es lo que dice la Biblia. Pero el milagro de Jesús tuvo otra reacción. El milagro de la resurrección de Lázaro produjo una gran exaltación entre la multitud que iba a Jerusalén para la Pascua. Nosotros sabemos que la Pascua, el Pesaj, es la celebración más grande que tenían los judíos. Dios instituyó oficialmente en Éxodo 24 3 fiestas: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas, el Pentecostés, pero la más grande de ellas es la fiesta de la Pascua. Se llenaba, había ríos de gente en Jerusalén. Mucha gente iba de todas partes del imperio a esas tres fiestas a celebrar, a ofrecer votos en Jerusalén. La Biblia dice que los judíos seguían un rito instituido por Moisés en Éxodo y en Números, en el cual tenían que prepararse unos días antes de tomar la Pascua. No podían tomar la Pascua estando inmundos. Si habían conocido mujer, si habían tocado muertos, si habían hecho alguna cosa inmunda, algún animal inmundo, no podían tomar la Pascua. Por eso es que llegaban unos días antes para estar en el templo y purificarse. Toda esa gente, ríos y ríos de gente, pasaba como pasa hoy en día. Se agrupaban en grupos de 5, 10, 15 familias, unos con otros, y la gran mayoría solamente había una pregunta, como la que hubo en la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos era: ¿dónde está ese que llaman Jesús? En la fiesta previa a la Pascua era: ¿qué te parece? Creo que ni va a venir. Eso es porque todo el mundo ya sabía la determinación del concilio. El concilio había dejado saber a todos que el que supiera dónde estaba Jesús se los tenía que decir. Y no sería de asombrarnos que hubieran amenazado nuevamente a las personas con expulsarlas de la sinagoga. Aquí seguimos, cierre sus ojos. La cuarta, fue el fortalecimiento de la fe de María, de Marta y de los discípulos. Si usted recuerda, al principio de este capítulo entendimos que los discípulos tenían una fe pusilánime. Todavía no se fortalecía su fe. No entendían en lo mínimo las palabras de Jesús. No entendían que lo que Jesús les estaba diciendo de ir a resucitar a Lázaro. Pensaban: sí, duerme, duerme. O peor aún, empezaron de valientes y dijeron: ah, sí, si muere Jesús todos morimos con él. Señor, ¿a poco vas a regresar allá si te quieren matar? Tuvieron miedo algunos otros. Nos deja ver que tenían una fe pusilánime. Pero después de este acontecimiento fue un parteaguas para sus vidas. Ya después lo lees en tu casa, en los versículos 4, 15, 26, 40. Leemos que los actos que Jesús realizó fueron puntualizando, fueron apuntalando la fe de los discípulos, de Marta y de María. Y el caso de María fue tal el fortalecimiento de su fe que se manifestó en una acción de amor gloriosa que vamos a estudiar la próxima semana. María se fortaleció tanto en su fe que en Juan 12 del 1 en adelante dice que se tiró a sus pies a bañar con perfume caro los pies del Señor. Así, con sus ojos cerrados, quiero que dé gracias por la palabra que ha recibido el día de hoy y que le diga: Señor, hoy he entendido un poco más de tu palabra.
pero que no sea solamente con el fin de tener conocimientos, Señor. Sabemos que el conocimiento en sí mismo no nos alcanzaría. No lo desechamos, pero anhelamos ambos el conocimiento y la intimidad contigo. Anhelamos conocer, sí, pero que el conocimiento baje a nuestro corazón y poder ser como Cristo. Hoy entendemos que todos nuestros actos libres, aunque predestinados, tienen una responsabilidad de nuestra parte. Lo vamos a ver cuando hablemos acerca de la vida de Judas y su traición, pero hoy lo vemos en la vida de Caifás, un hombre que por ser sumo sacerdote profetizó, se le cuenta como profecía. Si utilizaste un asna para hablar, que no utilizaras a un hombre siendo sumo sacerdote para proclamar que Jesús iba a morir, pero no por una nación, sino por todos sus hijos que estábamos dispersos a través del mundo, para hacer una iglesia que te glorifique. Señor, al igual que Caifás, nosotros confesamos que nuestra responsabilidad por nuestros actos es solo nuestra. No queremos torcer la Escritura y decir que estaba predestinado nuestro pecado, nuestra mala decisión, nuestra rebeldía, nuestra situación pecaminosa. No queremos justificarla con la doctrina de la predestinación, Señor. Al contrario, entendemos que eso lo hace solamente un demonio, el torcer tu palabra. Nosotros nos confesamos totalmente responsables por nuestros actos libres, Señor. Y si algo hemos de hacer, a diferencia de Caifás, es humillarnos, confesar nuestro pecado y alejarnos de él. A eso hemos venido, amado hermano. No venimos solamente por conocimiento, venimos para ser más como Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, glorificar a Cristo. Y qué mejor manera de glorificarlo que siendo como Él. Señor, confesamos que nuestro pecado es solo nuestro, cual David cuando adulteró con Betsabé. Nuestro pecado es solo nuestro, nuestra responsabilidad es solo nuestra. No tiene la culpa mi padre, mi madre, mi hermana, mi hijo, mi esposo, mi esposa. No fueron ellos quienes nos incitaron a pecar. Es solamente mía la responsabilidad de mis actos, de mis decisiones y las consecuencias de ellas, Señor. No es porque tú lo tenías predestinado, es nuestra responsabilidad, aunque ciertamente no borra tu glorioso plan de predestinación. Así de grande y maravilloso es el Evangelio, hermano. Tan simple que un niño de 5 años lo puede entender y creer en Cristo para salvación, y tan grande y complejo que se llenan volúmenes de teología y doctrina de Él, que no acabaríamos nunca de entenderlo. Maravilloso nuestro Redentor. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde porque nos permitiste escudriñar tu palabra, nos permitiste llegar al final del capítulo 11 de este Evangelio maravilloso, el Evangelio del discípulo amado. Te rogamos que no nos dejes la próxima semana sin este alimento espiritual, que no nos dejes esta ni ninguna semana sin el hambre y sed de justicia.